Buenas noches. Hemos llegado a otra de nuestras sesiones en la primera jornada internacional virtual de seguridad y salud en el trabajo de Tomando Café con María José. Esta noche estamos con Keila Soteldo. Keila nos va a hacer una presentación sobre lo que es su arte. Yo he visto gente buena en auditoría y a Keila. Entonces ella nos va a hablar de las competencias de los auditores. Sean todos muy bienvenidos a nuestro café. Keila, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas noches. Ante todo, darle las gracias a la amiga María José por estar en estas primeras jornadas de seguridad y salud en el trabajo y con este tema tan importante para nosotros que es el de la competencia de nosotros en la auditores de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Como verán, yo estoy como parte de una jornada y ya estoy casi terminando con mi tema. Para los que no me conocen, mi nombre es Keila Soteldo, soy ingeniero metalúrgico con un máster en administración de empresas y soy auditor líder certificado tanto por el IRCA como por el ERCA. Le trabajo a FNOR, a INORCA, a Fondo Norma, en auditorías de terceras partes. Entonces, en este caso vamos a hablar en este tema tan importante que es la competencia de nosotros como auditores de sistemas de seguridad. Pero aquí hay un detallito. Nosotros estamos manejándonos con dos normas. La 19.011 es la que nos da cuando vamos a hacer esa auditoría de primera y segunda parte, ¿ok? Pero cuando queremos ser auditores de tercera parte, o sea, trabajarle un ente certificador, tiene una que es la 17.021. Para el caso de eso que necesitamos tener, para ver si en verdad cumplimos con todo eso que nos están pidiendo para hacer una auditoría que le agregue valor. Y como punto final, vamos a manejar las conclusiones, pues qué vamos a aprender, cómo lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a chequear es que cuando estamos en un proceso de hacer una auditoría, llámese auditoría de primera parte, tenemos esa pregunta de qué característica va a distinguir para que una auditoría sea eficaz. O sea, una auditoría que le dé valor. Que la organización cuando salga, después del proceso de auditoría diga, oye, todo lo que me dijeron en verdad, eso funciona. Entonces, pueden haber las preguntas. ¿Será la competencia del auditor? ¿O será la competencia del equipo auditor? ¿O será la competencia del líder auditor? Vamos a ver qué son los puntos importantes que debemos de tomar en este caso. Lo primero que vamos a ver es que cuando hablamos de una competencia del auditor, y más en que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que tener tres condiciones importantes. Primero, conocimiento. O sea, no podemos arriesgarnos a ir a auditar una organización si no tenemos el conocimiento de los procesos, del sistema, de los peligros, de los riesgos, de la emergencia. O sea, eso es importantísimo. Luego, vamos a tener la actitud que vamos a tener, ese aprendizaje y las habilidades que vamos a tener que tener, porque vamos a trabajar sobre un proceso de entrevistas, observaciones, revisiones, y tenemos que manejarlo. O sea que bajo estos tres parámetros estamos chequeando de que tenemos que manejar nuestra competencia. Adicionalmente, cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿qué será ser competente? Es saber actuar. Es ser consciente de la realidad del contexto específico de la empresa, del sector, del área que vamos a trabajar. Lograr el propósito, que es lo que queremos nosotros en la auditoría. En la auditoría vamos a querer principalmente verificar la eficacia del sistema para lograr los resultados previstos de la organización. Lo entiendo la organización. Vemos también que tengo que tener ciertos recursos para yo poder lograr esa parte y tengo ciertos criterios y acciones que tenemos que hacer.
O sea que tenemos que prepararnos para en verdad ser auditores bajo este nuevo lineamiento que es la 45001. Uno de los puntos importantes que siempre vamos trabajando es esas competencias blandas que generalmente nosotros las obviamos y decimos, no, yo voy a estudiar, yo voy a chequear, yo voy a manejar los peligros, yo voy a estudiar. No, porque parte del trabajo que vamos a tener es la comunicación que vamos a hacer. Y hablamos que la comunicación es un proceso de transmitir mensajes, ideas, emociones, y que tenemos entonces que durante la auditoría van a haber comunicaciones verbales, que voy a tener que hablar, me van a tener que ver, voy a tener gestos, maneras de trabajar, y también voy a tener lo que es la comunicación no verbal. En este caso, fíjense que vamos a chequear que esa comunicación tenemos verbal, puede ser la comunicación oral, van a ser las palabras, la manera de pronunciar, cuando nosotros estamos haciendo una entrevista a una alta dirección, a un trabajador, a un proveedor, en el caso de una persona que está haciendo el transporte, yo tengo que saber cómo va a ser mi pronunciación, mi manera de dar énfasis. También tengo que manejar esa entonación y ese volumen que yo voy a trabajar y también esas señales que vamos a dar no verbales. Eso va a ver cuando ustedes vayan a auditar, véanse, visualícense para ver cómo hacen los gestos, las maneras, toda la serie de posiciones que nosotros hacemos. Y en el caso de la comunicación escrita, tenemos una realidad. Tengo que entregar un informe. Un informe que puede tener conformidades o no conformidades, y esas no conformidades tengo que saber redactarlas para que el abogado pueda entender y hacer su plan de acción, que lo vimos hace 2 días, vimos lo que era un plan de acción. Entonces, fíjense, la comunicación no verbal va a ser parte de la persona, va a ser la parte del cuerpo de nosotros que vamos a ir manejando, gestos y ¿qué hacemos? Si estamos auditando a una alta dirección y me pongo yo con estos gestos de esta forma, yo solamente sin hablar, solamente con los gestos. Entonces tenemos que estar bien claro que nosotros tenemos que hacer ese proceso de comunicación no verbal de una manera muy transparente. Hablamos también que la expresión de la cara del auditor puede alterar el significado de las palabras o la interpretación falsa mientras se escucha. Y cuando estamos haciendo la auditoría, nosotros tenemos que saber que nuestra expresión, cómo lo estamos haciendo, también le estamos dándole un mensaje a esos auditados y pudiesen crear conflicto sin decir, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Y estamos hablando sobre estas características no verbales. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que tomarlo en cuenta. Otro punto que tenemos que analizar antes de entrar a los requerimientos que nos pide la 19.011 y la 17.021, ¿ok? Que son guías para nosotros los auditores, es cómo preguntamos, ¿ok? La entonación. Fíjense en el dibujito que le estoy colocando. El auditor le pregunta, a ver, explíqueme cómo dan respuesta en el almacén a la norma. Y el auditado, bueno, pues, ¿me puede repetir la pregunta? No me he enterado muy bien. Claro que la forma en que nosotros preguntamos no puede afectar también al auditado. Entonces, son detalles en el cual tenemos que estar muy pendientes para hacer esa auditoría de una manera de darle mucho valor a la auditoría. Van a haber 3 componentes de una conversación que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo nuestra entrevista. El lenguaje, ese escuchar, hablar y el silencio. O sea, ese orden. Tenemos que hablar un poquito y también manejar el silencio de las conversaciones. Luego, nuestro cuerpo va a ser la parte, tenemos que saber que puede afectar o no esa conversación que estemos haciendo con el auditado,
y la emoción, que van a ser esos estados de ánimo y esas emociones. Nosotros en ningún momento podemos llegar a decirle, en el caso de la auditoría, oye, qué chévere, mira, fabuloso, esto me parece que va a salir esto perfecto, porque estamos chequeando de que nosotros tenemos que manejar estos componentes en la conversación. El escuchar valida el hablar. Es el escuchar, no el hablar, la que confiere sentido. Nosotros tenemos que ser unos buenos escuchas, ¿ok? Hablamos que el escucha va a ser percibir, interpretar, para dar una buena escucha de lo que nos está hablando el auditado. Hablamos entonces que el escuchar tiene que haber una brecha entre hablar y escuchar. Decimos lo que decimos, los demás escuchan lo que escuchan. Muchas veces cuando vamos a estar haciendo la auditoría en la parte de comportamiento, pues, nosotros decimos una cosa, pero el auditado no sé por qué nos entiende en otro. Y empezamos algunas veces esos conflictos en el momento de la auditoría, que tenemos que tratar de minimizar. Ahora vamos a entrar entonces a lo que nos dice la norma 19.011. La norma 19.011, que son para auditores de primera y segunda parte, nos dice que para nosotros tener esa competencia, fíjense lo que tenemos que saber de conocimiento. El producto o el servicio y los procesos de los auditados. Si estamos hablando de un sector eléctrico, un sector de alimentos, un sector de manufactura, un sector de servicio, tengo que conocerlo. Y acuérdense, estamos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Las condiciones seguras y saludables, los peligros y riesgos. O sea, esto tenemos que conocerlo muy bien. Tenemos que manejar los riesgos y oportunidades, ¿ok? Tenemos que manejar el objetivo de la auditoría. O sea, ¿cuál es el objetivo de la auditoría? Verificar el cumplimiento legal, verificar el cumplimiento del sistema de gestión. O sea, tengo que entenderlo muy bien. En los métodos de auditoría, si va a ser en sitio o va a ser virtual. Un documento del IAF nos indica de que para el caso de auditorías, que es el MD4 creo que es, para la parte de seguridad no recomiendan hacerla virtual en el área de peligros y riesgos, la parte de operaciones, ¿ok? Entonces en este caso tenemos que estar bien claros cuando queremos hacer una auditoría virtual o lo vamos a hacer a distancia. La extensión del programa de auditoría, acuérdense, primer documento que pide el sistema de gestión de seguridad, los requisitos de los clientes y las partes interesadas. Y vemos en el muñequito que le estoy colocando que llegamos nosotros como auditor muy circunspecto con todas nuestras características y pudiese ser que los auditados estuvieran escondiendo esas no conformidades, pero que si tenemos que hacerla, tenemos que trabajarlo con calma para verificar si el sistema cumple. Y un punto que nos dice la 19.011 es ese comportamiento personal. Vean entonces que comportamiento va a ser la manera en la cual nosotros vamos a actuar, ¿ok? Y estamos viendo que eso genera estímulo y respuesta al auditado. Hablamos que tenemos que el comportamiento va a estar íntimamente relacionado a la interrelación. Cuando el comportamiento empieza a vislumbrar patrones, podemos hablar de una conducta que tenemos cuando estamos haciendo la auditoría. Y puede ser valorado como bueno o malo dependiendo de cómo se observe esas características que estamos haciendo. Hablamos entonces que tipo de comportamiento, un comportamiento consciente. Hay un comportamiento inconsciente cuando nosotros estamos haciendo la auditoría. Hay un comportamiento en privado que digo, yo voy a hacer esa auditoría excelente, me voy a preparar. Y también yo tengo un comportamiento público porque dentro de los procesos de auditoría yo tengo que hacer presentaciones, tengo que hacer reuniones de apertura, reuniones de cierre y por lo tanto tengo que saber expresarme muy bien públicamente. Entonces, en el caso del comportamiento del auditor, escuchemos y vemos si en verdad tenemos esas características que me están diciendo. Escucha atenta,
adaptarme al lenguaje del auditado, manejar comunicación verbal y no verbal, no hacer juicios de valor, ser diplomático, no ser agresivo. Vean el muñequito como está puesto allí. Al pobre auditado le tiembla. O sea, le he dicho que esto es, ¿dónde están los peligros? ¿Cómo usted lo evalúa? ¿Cuáles son esas condiciones? Mantener el contacto visual con el interlocutor para podernos chequear, saber actuar en situaciones que se presentan, porque no todo el tiempo de las auditorías es un comportamiento que es fluido. De repente pueden haber situaciones en las cuales tenemos que manejar esos conflictos. Saludar cortésmente, no ser soberbios, o sea que estamos manejando parte de ese comportamiento del auditado que tenemos que manejar. Esa parte blanda, que sí es importante que nosotros la tengamos bien clara. Y no comportarnos como este auditor, fíjense, auditor, y vean la carita del auditado, de esa manera de poder trabajar. Hablamos entonces que el auditor y el auditado, dígame, María José. Te interrumpo un momentico para que coordinemos o nos pongamos de acuerdo entre todos en lo siguiente. Te están haciendo en el chat preguntas muy interesantes. Yo propongo que Leila haga toda su presentación y dejamos un espacio para irnos desde el principio del chat y que tú puedas contestar todas las preguntas para que las preguntas que te están haciendo no te pierdan, ¿te parece? Claro, porque acuérdate que yo tengo la vulnerabilidad de la conexión de Venezuela, que siempre tenemos que estar en ese detalle. Entonces, aguántenme todas esas preguntas y cuando terminemos las verificamos. Entonces, fíjense que estamos el auditor y el auditado, y por eso es que quiero que ustedes me vean, porque eso va a ser parte de lo que nosotros estamos chequeando. Van a ser observadores diferentes. Nosotros tenemos que saber que nosotros cuando vamos a auditar, es un examen sistemático en el cual tenemos que verificar que lo que se ha documentado, que lo que ha escrito, que lo que ha implementado la empresa, se cumplan con los criterios de la auditoría, ¿ok? Pero tenemos que saber manejar muy bien esa parte humana que tenemos que chequear de comportamiento. Hablamos que tanto el auditor como el auditado no solo van a actuar como son, sino que pueden actuar en forma diferente, o sea, nos pueden escuchar, nosotros le podemos decir una cosa al auditado y el auditado, señores, en verdad están entendiendo otra cosa. Entonces, ahí tenemos que saber muy bien cómo vamos a hacer las preguntas, a refrasear, a escuchar y a marcar el silencio para ver si entendemos. Y hablamos entonces de que si no es por un camino que no están entendiendo cuando estamos explicando en una situación de un hallazgo de no conformidad, tengo que manejar esas acciones. Tengo que ser flexible, tengo que manejar, no quiere decir flexible que yo me voy a dejar de no montar la no conformidad si el hallazgo existe. O sea, indiscutiblemente soy tenaz y le levanto su no conformidad, pero tengo que también tener en cuenta que el auditado entienda de dónde está el incumplimiento del requisito. Hablamos entonces que el auditor y el auditado pueden interpretar cosas distintas, pero yo para eso, yo estoy como auditor, tengo que tener esa competencia, ¿ok? Acuérdense, saber actuar. Somos nosotros los que vamos a manejar y parte del lenguaje no verbal que vamos a trabajar. Hablamos entonces que el auditor y el auditado pueden describir realidades completamente diferentes. Mientras yo estoy con mi norma, estoy revisando los detalles, puede ser que se perciba el auditado que yo no me conozco la norma y que estoy como un aprendiz de auditor. Y lo que estamos chequeando es que muchas veces tomamos la norma para puntualizar muy bien el requisito. Volvemos entonces con la 19.011 y ya nos están diciendo que tengo que tener, además de esa parte de comportamiento, unos conocimientos, pero también unas habilidades. Cuando vemos entonces esos conocimientos y esas habilidades que me lo están dando, fíjense dónde me lo están situando. Por lo tanto, nosotros los que estamos aquí, que somos la mayoría auditores, tenemos que en verdad, si en verdad lo tenemos. Si no, tenemos que hacer nuestro plan de acción. En cuanto a los principios de auditoría, en cuanto a los procesos y en cuanto a los métodos de auditoría. ¿Sabemos auditar de un método virtual?
sabemos auditar en sitio, en la parte de la 45.000, cuando yo tengo que hacer, recorrer, caminar, acuérdense, la 45 el auditor tiene que caminar, tiene que patear, como decimos nosotros aquí en Venezuela, las instalaciones, volver a verificar, porque yo tengo que verificar parte de su desempeño y de esas condiciones seguras y saludables. Hablamos de la norma de sistema, nos conocemos bien la 45.000, conocemos todos esos requisitos, conocemos cuáles son esos debes, cómo están interconectados, porque puede ser que del capítulo 4 yo me interconecto con el capítulo 6, del capítulo 6 al capítulo 8, estamos viendo esa interconexión en la de seguridad, salud en el trabajo, nuestros resultados deseados y nuestro desempeño que queremos hacer. Hablamos entonces de entender a la organización y el contexto, pero recuérdense, no es el contexto de calidad, no es el contexto del negocio, sino el contexto del negocio que afecta esas cuestiones externas o internas que pueden afectar esos resultados deseados que estamos manejando, que tiene que ver con los objetivos, cumplimiento de ley, ¿ok? Y estamos manejando el desempeño de seguridad y salud en el trabajo. ¿Entendemos en verdad ese contexto? Conocemos los requisitos legales y reglamentarios. Mi amiga María José hemos estado en varios webinars y le hemos dado mucho énfasis a esa parte de esos requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros requisitos. O sea que cuando yo vaya a auditar, no solamente voy a agarrar la legislación de Colombia o la legislación de Bolivia o la legislación de Venezuela, tengo que también entender si hay otros requisitos que la organización ha suscrito, porque de ahí yo tengo que verificar en qué proceso, dónde yo voy a hacer esa auditoría para verificarlo. Entonces, fíjense que estamos chequeando esos conocimientos y esas habilidades que queremos manejar, que nos dice la 19.011. Luego, si somos el líder del equipo auditor, la 19.011, fíjense lo que nos dicen que tenemos que tener. Saber planificar, saber discutir, o sea, cuando hablamos de discutir en la buen son, o sea, poder hablar con la alta dirección, tener una buena relación de trabajo, gestionar el proceso de auditoría. Acuérdense, tengo el programa, tengo el plan, tengo el cronograma, tengo los auditores, tengo los auditados, tengo que hacer las entrevistas, me vienen a decir, mira, esta persona no me quiso firmar la no conformidad, tengo que ir a revisar. Toda esa parte de gestionar lo tengo que tener. Representar al equipo auditor, porque yo soy la persona que voy a tener que hablar con el auditado y explicarle los hallazgos y darle las conclusiones de la auditoría. Liderizar el equipo, ¿ok? Y preparar y complementar nuestro informe, que es nuestro producto. El producto de una auditoría es el informe de auditoría, que es lo tangible que le vamos a hacer, ¿ok? Entonces ya estamos viendo que nos están pidiendo esa serie de competencias genéricas cuando nos digan que somos unos auditores líderes del equipo. También se nos está complicando la situación porque ahora las organizaciones no solamente hablan de múltiples disciplinas, sino también habla hasta de multisitios. En este caso, la 19.011 habla de múltiples disciplinas. ¿Qué pasa si la unidad que yo estoy auditando tiene 4 plantas? En una planta hay ambiente y seguridad. Oigan, ambiente y seguridad. Cada uno de ellos tienen objetos diferentes. Cuando estamos hablando de seguridad, principalmente vamos a verificar que la organización haya tenido condiciones seguras y saludables y que tengamos para minimizar enfermedades que se están manejando. Cuando estamos hablando en la parte de ambiente, son los impactos ambientales, y cuando estamos hablando de calidad, es la satisfacción del cliente con los productos. Entendemos eso y lo podemos ubicar cuando estamos haciendo la entrevista. O sea, fíjense en este caso para la parte de la 19.011. Y otro punto que nos piden es que tenemos que siempre estarnos evaluando. Hay un radar, hay unos puntos que se están haciendo y nosotros deberíamos de saber, oye,
bajo unos ciertos parámetros como auditor interno, la organización me puede decir que en conducta personal ellos pueden manejar unos criterios de un 2.50, por decir algo. Eso está descrito, cómo va a ser lo de la ética, cómo va a ser la manera de yo hablar, cómo yo entablo las conversaciones, y se tiene como una especie de un libro o de un documento para yo poder codificar y poder hacer esa evaluación. Conocemos los principios y las técnicas, conocemos las reglas, y fíjense que en ese radar yo no creo que nadie tenga el 100%. O sea, yo tengo 3 años de experiencia, auditado muchas empresas, y todavía si alguien me pregunta, Keila, ¿te la sabes toda? No, todavía estoy aprendiendo. Y cada vez que yo voy a una auditoría, yo me hago mi autoevaluación y digo, voy a mejorar en este punto, voy a mejorar aquí, aquí me pasó esto. Siempre estoy en un constante aprendizaje. Y aprendo de mis auditores, aprendo de mis auditados. Si nosotros somos o queremos ser auditores de tercera parte y hablamos que siempre son auditores líderes que se están manejando, existe, fíjense, una normativa, ¿ok? Que en el caso de nosotros está traducida por el ICONTEC, ¿ok? Que es la evaluación de la conformidad, requisitos para los órganos que realizan la auditoría de certificación, parte 10, que es para la certificación en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si yo quiero estar a la par de esos auditores de certificación, tengo que conocer esa norma para saber qué me está pidiendo y qué es lo que yo necesito para poder mejorar. Fíjense, la norma me dice que la 17.021 parte 10, que yo como auditor tengo que conocer el sistema de gestión de seguridad y cómo interactúan los procesos de la organización para alcanzar los resultados previstos. O sea que si yo voy a trabajar como auditor de terceras partes, ¿ok? Tengo que saber claramente cuáles son los resultados previstos de la organización, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus estrategias en función de la seguridad y de salud en el trabajo. Luego nos pide que tenemos que entender y revisar y analizar cómo la organización proporciona lugares de trabajo seguros y saludables. Fíjense que esta es mucho más específica que la 19.011, que 19.011 para cualquier sistema. Esta es exclusivamente para la parte de seguridad. Tengo una de calidad, tengo uno de ambiente, tengo uno de antisoborno. O sea que ahí tenemos que analizar esas competencias que tenemos que tener. Ya hablamos entonces de prevenir lesiones y deterioro de salud. ¿A quién voy a hablar? ¿Con quién voy a comunicarme? ¿Dónde, en qué proceso lo estoy haciendo? ¿Voy al servicio médico? ¿Qué es lo que tengo que manejar? Porque tengo que tener esa competencia en ese punto. Luego nos están pidiendo terminología, principios, procesos y conceptos de seguridad y salud en el trabajo. Fíjense que ellos en la norma nos indica, porque es parte de la competencia, tengo que entender, señores, los resultados previstos, los peligros y los riesgos, minimizar o reducir los riesgos, ¿ok? Las prioridades de los controles de riesgo, compras, contrataciones externas y control compartido en el trabajo desempeñado. O sea, que si nosotros vamos a dictar un taller, en este caso para los auditores líderes, tenemos que trabajar sobre esos puntos para tener esa competencia y ver cómo estamos en conocimiento, en habilidades y en actitud también de hacer las preguntas. Luego nos vuelven a decir el contexto de la organización, señores. Auditores tienen que entender el contexto. No hay documento. La ISO 45001 no me pide una información documentada sobre ese punto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vemos entonces
sobre otro punto que nos está pidiendo como auditores, los que están escuchando, por favor, vayan diciendo, lo tengo, y se lo hacemos un radar para ver cómo estamos, en cómo vamos a auditar el liderazgo, cómo vamos a auditar la consulta y la participación de los trabajadores, porque recuérdense que el sistema 45.000, su corazón es la alta dirección y los trabajadores, es un corazón que está compartido. Los requisitos legales, los riesgos, las oportunidades y otras oportunidades. Lo que vimos ayer en esta excelente presentación que nos hizo nuestro amigo Fabio sobre preparación y respuesta ante emergencia, ¿ok? Y la evaluación de desempeño. Entonces estamos viendo que ya con la norma esta 7021 parte 10, nos están pidiendo una serie de aspectos que no es tan fácil ir a auditar a una organización, sino que tenemos que tener en claro estos puntos. Luego hay un punto, un capítulo de la norma de cómo eliminamos peligros y reduce los riesgos. Yo estuve recientemente en una auditoría en Venezuela, en una empresa Trinorma que estábamos trabajando. Y señores, en esa parte de esa eliminación de peligro, yo había pautado para hacer la auditoría 4 horas y ya me llevé 6 horas para poder revisar y chequear cómo la organización en diferentes actividades que ellos estaban haciendo, cómo ellos, de un proceso productivo, cómo ellos eliminaron los peligros, ¿ok? Las actividades que hicieron, claro, también venía por parte de control del gobierno, que ya le habían detectado con acto administrativo y que fue mucho más fácil poderlo llevar. Y la investigación de incidentes. Vean, investigación de incidentes. O sea, no vamos a colocar en el plan de la auditoría 1 hora para revisar si la empresa se ha tenido algún incidente o alguna emergencia. Tengo que entender, tengo que chequear. Todo lo que vimos nosotros ayer, que nos estaba explicando Fabio, nosotros como auditor tenemos que entenderlo para hacer las preguntas y poder revisar si cumple con lo estipulado en la 45.001. Entonces, en conclusión, en esta parte de auditoría tenemos que aprender tanto a la parte blanda, que es la parte de comportamiento, como esa parte de conocimiento. Si alguien de ustedes me preguntaran, ¿qué es más fácil? ¿La parte blanda o la parte de conocimiento? Pienso que conocimiento, porque yo ahí puedo estudiar, puedo aprender, puedo entrar en diferentes talleres, puedo estar interactuando en diferentes webinars, conociendo, chequeando, y yo puedo tener ese conocimiento. Pero después esa habilidad me lo va a dar la práctica. Por conclusión, yo tengo que entender cuando yo voy a auditar la cultura, los valores de la organización, ¿ok? Tengo que saber cómo voy a auditar consulta y participación de los trabajadores, ¿ok? Porque el capítulo tiene bastantes puntos. Solamente por referirme a uno, la norma me pide que el programa de auditoría debe de ser consultado a los trabajadores y que el informe de la auditoría debe ser consultado a los trabajadores. Entonces, es una parte de la consulta para ver cómo se está haciendo. Conocer lugares, actividades, condiciones seguras y saludables, identificar esos peligros y evaluar los riesgos y oportunidades, porque aquí la norma tiene lo que nosotros estamos muy bien en conocimiento, que son los procesos. Siempre estamos manejando los peligros, las actividades, los peligros de cada una de las áreas. Pero ahora tenemos también esos riesgos, esos peligros que vienen del entorno, del contexto, de las partes interesadas, del negocio. Entonces estamos viendo que tenemos que manejarlo los dos. Entender lo que es la organización. Tenemos que tener tiempo para entender la organización y fortalecer esas habilidades blandas del auditor, que para mí es indispensable y siempre les estoy diciendo en charlas, en lo que sea, tenemos que mejorar ese comportamiento y esa forma de hacer la entrevista. Con esto, bueno, nos queda de preguntas y respuestas como lo teníamos pautado.
aquí estamos aquí dándola. Bueno, Keila, aquí no recibe sino felicitaciones y muchísimas gracias, realmente excelente como siempre tu presentación. Juan, si me ayuda, yo voy a ir subiéndome, que no se me vaya a pasar nadie en las preguntas. Sí, María, sube tranquila. ¿Tienes el chat de pueden dar flecha hacia arriba? Aquí ya estoy mirando. Vale. Si hay una empresa que me dice, no puedo entregar la información previa por confidencialidad de la información, ¿qué sugieres? Fíjense, nosotros estamos en estos momentos, escucho, para nosotros auditar, ahora se ha cambiado también esa forma de auditar, porque tenemos que pedirle cierta información a la empresa, pero también la empresa, por sus condiciones de confidencialidad, muchas veces nos dicen que no nos las pueden enviar. O sea, a mí me ha sucedido que yo voy a hacer una auditoría de terceras partes principalmente y me dicen que no me la pueden mandar por correo porque tienen, ¿cómo es que se llama? Restricciones. Pero entonces en este caso, les digo que me lo manden al ente certificador a través de un CD bajo una determinada, ¿cómo es que se llama? Cuestiones de confidencialidad para tenerlo. Otro detalle es que nosotros, mucha de la información que nosotros pedimos, no vamos a pedir el plan de mercadeo de la organización. Nosotros lo que estamos pidiendo son su metodología de peligro y principalmente, por favor, vamos a pedir esos requisitos de información documentada que pide la organización. Uno es que estamos manejando el alcance. El alcance es el primer documento que pide la norma. Entonces, en este caso tenemos que ver la manera de que nos mande la información. Pero si la empresa persiste en que me dice, no, Keila, no te puedo mandar la información, tienes que venir. Entonces tendría yo que ubicarme un día para ir a la empresa y poder revisar documentalmente cierta información, ¿ok? Entonces, cuando estamos haciendo auditorías de primera y de segunda parte es fácil porque somos nosotros los auditores internos. Eso se nos complica cuando somos auditores de terceras partes. ¿Por qué? Porque si ahorita estamos apuntando que puede ser que estén en el mismo país o que pueden estar yo voy a auditar en otro país. Entonces, ahí sí es más complejo yo decirle. Pero sí ha sucedido y sí ha pasado la posición de que los auditados no quieren mandar información. Entonces, tenemos que buscar la información que te pide la norma y precisarla, porque si no vamos a tener un riesgo. El riesgo va a ser que el tiempo de la auditoría va a ser muy rápido, muy pequeño, y nosotros no vamos a tener ese tiempo de revisar y de detallar. Entonces, mi recomendación es que principalmente pidamos esa información que está en la norma como información documentada. Ejemplo, la revisión por la dirección, la auditoría interna, cómo se determina el contexto, la metodología, esta norma pide la metodología de peligros y riesgos, yo la puedo pedir porque son documentos que se están manejando. Ok, Leila, gracias. ¿Tienes otra pregunta? ¿Cómo es una auditoría basada en la gestión de procesos? ¿Cómo se evidencia esto? O sea, nosotros estamos ubicándonos de que la organización que nosotros vamos a auditar tiene un enfoque a proceso. O sea, además de que su estructura organizativa está trabajada con su organigrama, ya las empresas están trabajando en lo que son los procesos, ¿ok? La 45.001, adicionalmente a los procesos del negocio. Cuando hablamos del proceso del negocio, vamos a suponer que somos una empresa que fabrica muebles, entonces su proceso, su core de negocio es la fabricación que quiere, el lijado, toda una serie de aspectos que están desde la recepción de la materia prima hasta la salida. Esos son los procesos del negocio, que están las 45.000 en el capítulo 5. Pero adicionalmente, la norma 45.000 pide procesos, pero los procesos que pide la norma te dice que son entradas y salidas. Si estamos hablando de participación del personal, eso es un proceso, porque nosotros tenemos que saber cuáles son las entradas, qué hace la organización para poder activar ese proceso de consulta y de participación.
luego una serie de actividades que pueden ser una serie de procedimientos, de instrucciones, y después hay una salida. Las salidas van a tener decisiones. Entonces yo tengo que saber cuáles son esos procesos que tiene la organización normalmente. Y adicionalmente, los invito a que vean la 45.000 que pide proceso, porque la diferencia con la OSA es que la OSA hablaba de procedimientos, ¿ok? Ahora la norma 45.000 habla de procesos. Ahora, esos procesos me dicen, tienen que estar escritos bajo un mapa de, ¿cómo que se llama? La tortuga. La norma te dice entradas y salidas, que hacen en el medio y lo vamos a ir chequeando. Entonces, en verdad, por ejemplo, para evaluación legal, decimos, bueno, pero ¿cuál es el proceso de evaluación legal? ¿Qué entra? O sea, yo para tener ese documento de evaluación legal, que es una de las salidas, ¿qué entra? Bueno, la información de las leyes, la parte yo contrato a una persona especialista en leyes que me haga toda la evaluación legal y me entregue un informe, yo lo voy a analizar, yo voy a verificar, pero ese es el enfoque a proceso que se está manejando. Y en el caso de la 17.021, parte 10, vuelve a ratificar que tenemos que entender esos procesos de la organización. Keila, voy a pedirte un favor, un poquito para mayor explicación. A Rodrigo Andrés, le hemos escuchado muchas veces que él nos habla como en las canaletas, ¿no? Él lo explica como una piscina, un poco para establecer que en estos procesos vamos a encontrar interrelaciones, Keila. Claro, que porque la salida de una va a ser la entrada de otro. Claro, porque por eso es que lo estamos apuntando, que cuando yo voy a auditar a una organización, tengo que entender cómo es la interconexión. Y fíjense que la norma nos hablaba, la 17.001, parte 10, que estamos hablando de sus procesos y sus interrelaciones, ¿ok? Porque estamos chequeando de que, por decir algo, estamos hablando de un proceso determinado que se lleva en la organización, vamos a suponer de hacer matrices. Dentro de ese proceso de que seamos matrices, se tiene un proceso de consulta y participación. ¿De qué se está haciendo esa consulta? Bueno, de cómo van a hacer las botas, y son las características que los trabajadores quieren para su confort, que se tengan la forma de las botas. Eso va a estar interconectado con qué proceso, con recursos humanos o con la área de compra, porque tengo que pasar ese requerimiento a esos procesos para que nos puedan, ¿cómo es que se llama? Solicitar las botas, porque fíjense que yo he estado en organizaciones que esa parte de consulta y participación se han llegado hasta el tipo de botas que se deben de utilizar. Primero, cumpliendo si existe una reglamentación de legal. Y después que te dicen la forma en que los trabajadores se sienten mucho más, ¿cómo se llama? Más confort con cierto tipo de botas. Son un poquito más costosas, ¿ok? Pero se están manejando. O sea, yo he ido a auditar empresas en las cuales la mayoría de los trabajadores, ustedes ven la bota de seguridad, es una bota como tipo deportiva, es una bota mucho más liviana que se está manejando. Eso salió de un proceso de consulta y participación de la parte de operación. Se interconecta, acuérdense, estamos hablando de la interconexión de los procesos. Esto sale, ese requerimiento lo llevan a un comité. Ese comité tenemos entonces, va a partes interesadas porque también lo reporta al gobierno, a los ministerios, diciendo el comité de seguridad está solicitando unas botas con esas características, y también van hacia compra o van a recursos humanos para que ellos empiecen a buscar los recursos para poderlo hacer. Entonces, todos los procesos se interconectan, ¿ok? Pero acuérdense que aquí tenemos que manejar es en la parte de peligros, riesgos, condiciones seguras y saludables, toda esa parte de allá. Si fuera calidad, fuera mucho más fácil, porque estamos manejándonos sobre el producto. O sea, entra por lo menos una madera y sale un mueble. Esta es calidad. Pero en el caso de seguridad, es que para hacer esa transformación de la madera al mueble, hubo muchas actividades, hubo actividades peligrosas, hubo actividades que
peligros y riesgos y tengo que tener esos controles para minimizarlo. Gracias, Leila. Voy a repetir un comentario de Jenny Betancourt porque yo me sumo al mismo. Me perdonan mi perrito que anda por allá saludando a alguien. Felicitaciones, Keila, porque he tenido experiencia de auditores que se satisfacen en montar no conformidades hasta la falta de una firma, montaba una no conformidad. Leila, yo creo que esto amerita un comentario que te lo he escuchado y de hecho te lo escuché alguna vez en el programa de Voces de Seguridad y Trabajo, al que están todos cordialmente invitados el día de mañana, que está el programa al aire. En la medida de que, ¿cuál es la diferencia entre el auditor de hoy y el auditor de hace algunos años, inclusive en la misma norma? O sea, cambió, el sistema cambió. Y nosotros tenemos que cambiar, pero todavía existen auditores que están en la usanza vieja, que se está chequeando de tener lo que es una no conformidad hasta de una firma. O sea, muchas veces yo he visto no conformidades en las cuales se levantan porque no se firmó un documento. O sea, eso fue relevante. Eso en verdad afecta los resultados deseados de la organización. O sea, muchas veces lo que tenemos que chequear es si esa firma es vital o no es vital. Claro, si estamos hablando de una parte médica, donde tiene que haber una firma del médico para poder hacer un diagnóstico, una operación o algo allí, ahí sí es importante esa firma. Pero si estamos hablando de ciertos registros, tenemos que ir manejando. Entonces, los auditores, esta norma nos está haciendo cambiar. Y de hecho, los grupos de la ISO, cuando se estaba manejando la parte de la traducción de las normas, eso es algo importante que nosotros tenemos que evolucionar, porque ya no solamente nos está exigiendo que conozcamos la documentación, fíjense, sino es el contexto, los procesos, entender a la organización, y la 19.011 nos hace mucho énfasis en las benditas entrevistas. Entonces, ya los auditores tienen que cambiar y nos vamos a cambiar, o nos cambiamos o nos cambian, porque los auditados también están aprendiendo mucho y los auditados ahora no se dejan levantar no conformidades como antes yo veía que yo levantaba una no conformidad y ni siquiera existía el requisito, ¿ok? Entonces ahora no, ahora te dicen, por favor, ingeniero, usted me puede clarificar qué es lo que yo estoy incumpliendo, en dónde usted lo vio, en qué proceso usted lo vio. Entonces ahí nos están también los auditados exigiendo. Entonces nosotros tenemos que cambiar, y esta es una nueva forma de ver la norma, de que si yo voy a auditar, estamos hablando de incidentes. O sea, entendemos en verdad cuando ocurrió un incidente en la empresa que lo manejaron bien. Entonces tenemos que conocer la parte legal, porque nosotros aquí en el caso de Venezuela tenemos legislación de cómo vamos a reportarlo, el tiempo, toda la información, pero después viene análisis de la causa, todo lo que vimos nosotros ayer que lo estábamos comentando con Fabio, eso es importante que lo entendamos. Entonces, nosotros los auditores, así como estamos pidiendo que la alta dirección se enfoque, asegure que se coloque en la parte de seguridad y salud en el trabajo y que nos atienda a nosotros también tenemos que cambiar y tenemos que ser mucho más preciso, conocer la información para poder hacer esa auditoría que dé valor y levantar las no conformidades en verdad sobre esos requisitos claramente determinados y no documentarla por documentarla. Yo solamente quiero reafirmar el tema jurídico en el ejemplo que pusieron y en lo que tú dices. Cada no conformidad pareciera, en algún momento en Colombia se conoció de un problema que hubo con una no conformidad que se dio a una empresa de 1.000 empleados, porque como Morphy funciona así, cuando se va a pedir la hoja de vida de uno de ellos aquí en Colombia, la afiliación a riesgos laborales debe darse con una anticipación, por lo menos de un día. La gente tiene que estar afiliada a la ARL un día antes de que empiece a laborar, bueno, de que toque las instalaciones de la empresa. Y entonces que en esa hoja de vida no estaba la afiliación se dio el mismo día en que el trabajador empezó a trabajar. Eso es muy riesgoso.
Entonces también depende, es decir, y la discusión era, pero si tengo 1000 trabajadores, por uno me vas a poner una no conformidad. Por uno, esa es la muestra. Esa es la muestra. La definición es incumplimiento de un requisito, más nada. Exactamente, eso sí fue de malas que le tocó. Entonces ahí es también tener en cuenta ese tipo de cosas. Y las firmas, por ejemplo, aquí en el chat de Tomando Café con María José, en algún momento también se discutió si el trabajador tiene que firmar. Jurídicamente sí. Si yo quiero demostrar que yo hice una capacitación y que en esa capacitación el trabajador estuvo, tengo que demostrar que el registro de asistencia está firmado por él. No me basta tener el nombre de él, por ejemplo. Bueno. Y así todo, María José, yo he visto listas de asistencia de personas que cuando estamos haciendo esa auditoría, yo llamo a los trabajadores, yo tengo la costumbre de solicitar la lista de los trabajadores y aleatoriamente me llamo a 2 o 3 y le pregunto, vamos a suponer que estamos hablando sobre la parte de emergencia. ¿Usted tomó los cursos de emergencia? Sí, sí, bueno, ¿qué aprendieron? ¿Cómo lo vieron? Y muchas veces te das cuenta de que la persona o firmó o fue al taller y no entendió nada. O sea, porque la lógica es que si yo voy a un taller, yo tengo que por lo menos explicar, bueno, vimos cómo era el incendio, cómo se hace el extintor, y esa persona era la que no hablaba, y yo decía, oye, pero déjame entonces chequear, vamos a hacer en un sitio, dame tus fotos de tus simulacros que tú has hecho. O sea, fue que empezar a buscar y era que la persona se trancó de la entrevista, pues, o sea, no podía hablar, pero sí había hecho toda esa serie de cuestiones que es importante. Claro, tenemos la duda, aunque estaba la firma, pero de todas maneras es importante que nosotros revisemos, que no es tan alegremente decir, no va la no conformidad, va a depender en dónde es y dónde está la no conformidad. De acuerdo. Leila, hablaste de la cultura, de las características de la cultura, y yo pregunto, ¿cómo identifico cuáles son esas características de la cultura que va de la mano en algo muy interesante que tú decías? Debemos poder como interpretar la organización, podemos, en mis palabras sería como descríbame la organización donde usted está. Entonces, ¿cómo entras tú a conocer la cultura y a conocer esa organización cuando vas a empezar a hacer la auditoría? Fíjense, cuando estamos hablando, la cultura es algo intrínseco de la organización, es algo que se percibe, es algo que se siente, es algo que cuando uno está hablando con las personas, uno va viendo si la cultura es preventiva, si la cultura es reactiva, pero va a ser muy difícil de yo poder cuantificar como me gustaría a mí. Yo soy ingeniero y muchas veces cuando he ido con psicólogos, con sociólogos, con personas que estamos en un grupo multidisciplinario de la auditoría, poder chequear. Pero la cultura es características que te lo dicen las personas. Ejemplo, si nos estamos hablando de una entrevista y si todas las personas, cuando estamos hablando y le preguntamos, ¿qué pasa si ustedes ven que ocurre, que hay una situación de peligro? Y todos me están alineando, no, nosotros reportamos, nosotros hacemos esto. Aquí hay una cultura proactiva, pero la cultura se tiene que ir viendo a lo largo de toda la auditoría. Por eso que es tan importante que una auditoría de seguridad, nosotros los auditores no estemos sentados en una oficina, ¿cómo es que se llama? A puerta cerrada con aire acondicionado. Yo tengo que salir, yo tengo que hablar, tengo que comunicarme, porque en verdad allí es que está el proceso de auditoría. No, muchas veces a mí me ha pasado que me cierran en una oficina con aire acondicionado y inmediatamente yo busco las opciones para poder salir, hablar con las personas, porque tengo que identificar la cultura. O sea, la cultura va a ser, la cultura no está escrita. Voy a preguntar a la dirección, ¿qué cultura tiene usted? ¿Tiene la cultura de seguridad? Claro, eso sí, son detalles que estamos manejando, que también cuando estamos hablando con la alta dirección, ¿verdad? Yo he estado auditando y de los 3 sistemas, en conclusión yo saco que era como el brazo pesado de Pelle. O sea, la parte fuerte era seguridad, luego venía
ambiente y de lo uno era calidad, porque todos estaban alineados, todas esas personas, todas las preguntas que uno hacía, hasta la señora de que nos hacía el café, o sea, todo estaba alineado, porque también es importante, ellos también son importantísimos para nosotros tomarlos en cuenta en la auditoría. O sea, uno le pregunta a ellos y cómo, y las personas de la limpieza, yo me meto en la parte de limpieza, veo cómo tienen los materiales, cómo saben ellos cómo van a hacer las mezclas de los materiales para lavar el baño, si saben condiciones que pueden ser peligrosas, pero la cultura es algo que tenemos que ver, ¿ok? Y eso va a ser parte de experiencia y de conocerla. Va a ser bien difícil levantar una no conformidad porque la empresa no tiene cultura de seguridad, porque es mucha la parte blanda. Correcto, Leila. Keila, yo tengo la idea de que muchas veces empiezas a conocer la cultura de la organización desde cuando entras, desde el vigilante y desde el mismo trato que tiene la gente con el vigilante. Y es una cosa impresionante porque a veces me resulta así. Jenny pregunta, si la organización define que el programa sea consultado solo por el Comité de Seguridad, ¿es válido? Hay otros puntos que sí consideran todos los trabajadores como son los objetivos. Claro, lo que pasa es que la 45.000 en la parte, una cosa es consulta y otra cosa es participación. Y está muy bien definida de que yo voy a hacer ciertas consultas sobre ciertos temas y conocer la opinión de los trabajadores, ¿ok? Y la parte de la participación es para yo tomarlos en cuenta para hacer decisiones. O sea, que va a ser importante de cómo nosotros visualizamos. La norma tiene varios aspectos, ¿ok? Generalmente, la mayoría de las organizaciones lo trabajan con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ese comité tripartito que tenemos representantes de los trabajadores, representantes de la empresa, pero recuerden, cuando yo voy a auditar esa parte, yo no voy a hablar con el representante de la empresa, yo voy a hablar con los muchachos que son encargados del proceso. Entonces, ahí es importante de poder analizar, o sea, si la empresa ha decidido, mi pregunta es, ¿quién lo decidió? ¿La alta dirección con participación de los trabajadores? Porque estamos hablando que la 45.000, su corazón es trabajadores, o sea, y la alta dirección. Bueno, gracias. Jenny, ¿quieres abrir el micrófono? Que quiero estar segura que está clara la respuesta y preguntarte si eres de Colombia. Jenny. Aló, ¿me escucha? Buenas noches. Perfecto. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Keira? No, soy de Venezuela. Ok. Estoy en Maracaibo. Te preguntaba porque de pronto algunos de los auditores colombianos que están acá nos pueden ayudar. Nosotros aquí en Colombia, Keila y todos saben que tenemos nuestra norma específica de seguridad de trabajo, que es la 1072. Y esa norma tiene, ¿tengo algún micrófono que me pudieran ayudar a cargarlo, por favor? Gracias. Y esa norma, por ejemplo, me dice, esa norma y lo que la legislación colombiana llamaba los estándares mínimos, pero específicamente la norma 1072, me dice que el plan de capacitación de la empresa debe ser consultado al COPAS. Entonces sería el caso donde yo siempre llego y pido cuáles son las propuestas o las observaciones documentadas que hizo el COPAS sobre el plan de capacitación. ¿Cierto? Que eso quedaría en un acta del COPAS. Pero por el otro lado, la misma norma me dice que yo debo demostrar que tengo canales de participación de los trabajadores en la identificación de peligros y en el desarrollo de controles. Entonces sería como el ejemplo que está poniendo Keila. No sé si David Ricardo o alguno de los auditores que están conmigo colombianos me pueden ayudar con esto. Bueno, entonces sigo. Pregunta Víctor López desde Nicaragua. Pero fíjense que estamos viendo que va a ser muy importante es el entender esos requisitos legales y reglamentarios y entender esas definiciones.
porque una cosa es consulta y otra cosa es participación. Y cuando estamos nosotros auditando, tengo que tener bien claro esos conceptos para saber cómo la organización tiene metodologías de consulta y participación, ¿ok? Y también algo que es importante es que el trabajador se sienta con la libertad de poder denunciar cualquier problema en cuanto a peligros y riesgos, ¿no? No me van a colocar otra parte cuando estoy con el antisoborno, pero sí con esa parte de peligros y riesgos y cómo esa alta dirección apoya a esos trabajadores. Entonces, ahí eso es muy importante y muchas veces es importante que estemos nosotros con un experto técnico, con un abogado, con un psicólogo. O sea, yo he estado en muchas auditorías en las cuales yo voy con un equipo multidisciplinario, porque cuando uno quiere empezar a entrar en esos términos, también tenemos que ir aprendiendo. Yo soy ingeniero, pues, pero esa parte es muy importante de conocerlo, pues. Muy bien, gracias. Víctor pregunta, ¿debemos trabajar con las ISO de seguridad y salud, inocuidad, calidad y medio ambiente? Todo va a depender del sector en que tú estés trabajando, Víctor. Si estás hablando de una empresa de alimento, en el cual esa empresa de alimento, por sus características del producto que está saliendo al consumidor, tiene que cumplir con la inocuidad, ¿ok? Entonces, en este caso, estamos manejando que el producto que yo estoy fabricando, que estoy produciendo, va a cumplir con inocuidad. ¿Ok? Inocuidad del producto, pero yo también tengo que conocer los peligros y riesgos de esas actividades que están inmersos los trabajadores, no solamente los trabajadores productivos, sino también los que no son, los que son administrativos, de conocer sus peligros y sus riesgos. Entonces, todo va a depender de su sector de la organización. Yo tengo que entender esa parte de esos sistemas que están. Si estamos hablando de un proceso en el cual están con la 45 y es de alimento, pues por supuesto el producto tiene que chequear todo lo que es la parte de inocuidad, pues que se tiene que manejar. Y parte de inocuidad también va a venir ciertos controles que va a hacer la organización hacia las personas. O sea, me dicen que el trabajador tiene que llevar sus uñas cortadas, no puede tener bigotes, no puede tener no puede tener barba, porque son toda una serie de condiciones que se están manejando para poder trabajar en el proceso productivo. Keila, para complementarte con permiso, esto en Colombia sería un requisito legal, por ejemplo, Víctor. Entonces nosotros tendríamos que tener identificados todos esos requisitos legales en la matriz que tengan que ver con esa inocuidad del producto y lo aplicamos tanto a todas las empresas que tengan que ver con alimentos en general, como también a los restaurantes y a los hoteles y en general todo lo que tenga manipulación de alimentos. Eso para nosotros sería un requisito legal y lo trabajaríamos desde allí, mezclando inocuidad y calidad. Keila, aquí hay una pregunta que me surge y en alguna oportunidad estaba hablando con alguien. La ISO per se no significa que la OSHA tenga que salir del mercado. Finalmente son dos casas, son dos familias diferentes. Te lo pregunto porque se escucha mucho como que ya tengo que salir de la OSHA porque tengo que irme para la ISO, como si la gente entendiera que esa evacuación tiene que darse sí o sí, cuando yo entiendo que yo me puedo quedar en la OSA, o sea, si me vaya quedando retraída frente a lo que hay, me puedo quedar en lo que estoy. Claro, lo que pasa es que cuando se hizo en el 2018, la ISO lo que manifestó era que era una migración y que tenían 3 años para que las organizaciones migraran de lo que es la OSA 18001, que es una asociación, ¿ok?, que se está manejando en esa parte, y la norma 45001. Pero con los acuerdos que se hicieron en la ISO, acuérdense que en esa reunión estuvo la gente de la OIT, estuvo diferentes instituciones para poder chequear, se está avalando a que las organizaciones
van a ir tendiendo a irse hacia la ISO 45001. Fíjense que la OSA, el mismo organismo, no ha actualizado la norma, o sea, la dejó desde el 2017 y no se ha actualizado, o sea, de manera de, pero son dos normas completamente diferentes con dos comités distintos, ¿ok? Pero cuando se estaba manejando la 45.000, sí hubo esa parte del consenso para poder llegar a una norma que pudiese representar lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Pero la ISO no puede dar instrucciones de si una organización quiere seguir trabajando, decir que está afuera. Pero los órganos de certificación es lo que tenemos que preguntar cuáles son los lineamientos que ellos tienen. O sea, porque la certificación la van a seguir según lo que, donde yo trabajo, los órganos de certificación se está manejando que hasta el 2021 está la OSA 18.000 y que la organización tiene que pasar a la 45. ¿Okay? Entonces, esto es la información que yo tengo de los entes certificadores en que yo estoy, pues, que para el 2021 las organizaciones, ellos van a seguir certificando, pero con la 45.001. Gracias. Fabio dice, saludos maestra Keila desde Perú. Keila, ¿cómo organizan la responsabilidad y la carga laboral de procesos a auditar acorde a las competencias de tu equipo auditor? Por ejemplo, cuando vas con dos o tres personas como equipo auditor, ¿qué criterios generales tienes para elaborar tu plan de auditoría? Fíjense, este es un punto muy importante de nosotros empezar a conocer qué competencia o qué características tienen las personas. Si yo me voy con lo que está en papel, muchas veces el papel dice muchas cosas muy bonitas, pero en verdad no me está apuntando. Yo tengo que hacer una entrevista con mi equipo auditor. Fíjense que nosotros, principalmente cuando yo audito en otros países, me vienen auditores de Colombia, de Argentina, de Bolivia, ¿ok? Principalmente, o sea que estamos manejando que vamos a hacer una auditoría, vámonos para Colombia, y estoy yo de Venezuela, uno de Argentina, uno de Bolivia. En este caso, lo primero que yo tengo es hacer la entrevista, ¿ok? Preguntarle a la persona, y eso lo estoy haciendo a través de Zoom, o sea, yo hago la reunión, me reúno con ellos y le pregunto, mira, nosotros vamos a auditar este proceso. El proceso que estamos manejando, vamos a suponer que sea transporte de gas, o sea, estamos hablando de una empresa de transporte de gas. ¿Tienes experiencia? Sí. ¿De dónde has auditado? Ajá, ¿qué has auditado en este caso? Entonces yo empiezo a hacerle ciertas preguntas sobre lo que son el proceso productivo, que es el corazón. Luego manejamos lo que es el conocimiento de los peligros y riesgos. Acuérdense, cómo ellos entienden los peligros y riesgos, porque pueden haber discrepancias entre un auditor y otro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo estás manejando? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cómo tú lo manejas? Me ha tocado la suerte que la mayoría de las personas me dice que trabajan con la norma colombiana, la 45, de la parte de los peligros y riesgos. Entonces ahí se nos facilita porque ya todo el mundo estamos alineados. Verificamos en verdad esa competencia, la parte de incidente y de accidente. Pero no es que me diga yo si yo lo he auditado, ¿qué experiencia tiene? ¿Usted ha trabajado en algún momento en alguna organización donde estuvo en esa parte? ¿Usted tuvo cursos sobre ese detalle? ¿Conoce la parte normativa? Entonces, eso para mí también es un proceso para poder revisar y empezar a definirlo. Si yo soy el auditor líder, por ejemplo, AFNOR me dice que los procesos principales los tiene que manejar el auditor, o sea, lo que es la alta dirección, lo que es la revisión por la dirección. Y cuando estamos hablando de los procesos productivos, yo puedo delegar en algún otro auditor, siempre y cuando tengan muy bien la competencia de la parte del proceso productivo. Porque acuérdense que tenemos que manejar lo que es peligro, lo que es riesgo, conocer esa matriz, manejar participación, buscar condiciones seguras y saludables, manejar la parte legal, o sea que en cada proceso se está chequeando. Y algo que también es, a medida que vamos a ir haciendo la auditoría, yo en el programa de auditoría no me bloqueo en yo auditar
muchos procesos. Yo también estoy acompañando a muchos de los auditores para ver cómo lo están haciendo y de ahí aprendo. O sea, muchas veces y en la noche cuando llegamos al hotel empezamos a verificar cómo lo estamos chequeando y pudiese haberme equivocado en la escogencia de un proceso y automáticamente, porque uno es humano y uno, también automáticamente puede ser que yo pensar ese tema para poder tener claro esa parte. No generalmente antes sería María José, sino que yo decía Miguel Ángel, Fabio, Rodrigo, vamos a quitar de la auditoría. Yo tengo que analizar si en verdad la gente tiene esa competencia que estamos viendo. Por ejemplo, auditar a la alta dirección, eso tiene que tener ciertas características que no es fácil. El auditar esos procesos de emergencia, de incidente, señores, eso no es fácil. O sea, muchas veces yo me he ido con los 3 auditores y nos vamos los 3 junticos a auditar incidentes y accidentes. ¿Por qué? Porque si me falla algo, lo agarra el otro, o si no lo agarra el otro. Entonces, entre los 3 le estamos allá. Entonces, muchas veces yo también ubico y nos unimos porque en la unión está la fuerza para poderlo chequear. Porque ahora tenemos que tener esa parte de esos requisitos legales y reglamentarios. Generalmente yo voy con abogados de los países. Cuando voy a hacer la auditoría, siempre pedimos un experto técnico de los abogados para poderlo chequear. Pero es un proceso en el cual es muy bonito, se habla mucho, se consulta, pero no solamente yo lo hago porque me manden un currículo. O sea, el currículo puede decir 20.000 cosas, pero una cosa es el currículo y otra cosa es la realidad. ¿Listo, Fabio? ¿Sí? Ok. Si no hay más preguntas, solo me queda agradecerte, Keila. Qué magnífica exposición. De verdad que nos vestimos de fiesta todos estos días con estos compartir que hemos tenido. Y mañana, como ya les dije, los invitamos al programa de voces de seguridad y salud del trabajo que empieza su emisión a las 6:30 por la Universidad Militar de Colombia, UMNG Radio. Y el viernes estaremos con Jaime Novoa cerrando ya esta jornada que nos va a hablar sobre teletrabajo, las implicaciones e impactos para los trabajadores y para las empresas. Un gusto, buena noche, muchas gracias por haber estado con nosotros.